Bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar acá. Nosotros quisiéramos hacer una presentación muy corta y después darle la palabra a los compañeros de Arauca. Pues primero lo más importante que consideramos nosotros es que este fallo ratifica la versión de las víctimas desde hace 14 años sobre la manera como ocurrió la masacre. Recordarán ustedes que en la Corte Interamericana el Estado sostuvo una versión totalmente diferente y esa es como para nosotros la principal fortaleza del fallo de la Corte. La segunda es que creemos que debe llamar a la reflexión del Estado colombiano sobre su estrategia de defensa estatal. Para nosotros lo que hizo el Estado fue defender a los victimarios y no defender al Estado, y la Corte reprocha esa actitud. Reprocha el que el Estado no haya defendido a sus funcionarios judiciales, no haya defendido sus decisiones, y considera que esa actuación es de mala fe y quebranta la seguridad jurídica. Y en tercer lugar, creemos que es importante la mención que se hace sobre la reiteración de la jurisprudencia de la Corte respecto de la jurisdicción penal militar, y es: la Corte ha dicho en repetidos casos, pero en este caso nuevamente lo señala, la jurisdicción penal militar no es competente para investigar violaciones a derechos humanos y en consecuencia este caso debe ser investigado por la justicia ordinaria. Digamos, esos son tres elementos importantes, ahora podemos desarrollarlos, pero quisiera darle la palabra a Alba Llanet y a Alonso, que han venido desde Arauca para compartir algunas valoraciones con ustedes. Alba. No pueden parar el sonido, pero no pueden grabar para todos los lados. Ella va a hablar y después nos pueden hacer preguntas. Me está tapando luego, señor. Muy buenas tardes. Pues este es un medio, un espacio muy importante para nosotros como víctimas de la masacre de Santo Domingo, porque siempre habíamos querido que cuando esto pasara, porque nosotros teníamos la fe puesta en Dios, que la Corte Interamericana iba a fallar a favor de nosotros las víctimas, porque siempre en todos los espacios hemos hablado de lo que realmente pasó en Santo Domingo. Entonces siempre hemos querido hacer por este medio, por los medios de comunicación, también darles a conocer a ustedes lo que la Corte Interamericana ratifica, que es condenando al Estado colombiano por la masacre que hizo en Santo Domingo, donde murieron 17 civiles, 35 heridos, en los heridos quien les habla. Entonces para nosotros es muy importante que los medios de comunicación nos acompañen y hacerles saber lo que realmente pasó y pues también que conozcan el cuerpo del fallo de la Corte. Buenas tardes para todos, todas. En representación del movimiento social del departamento de Arauca y del Centro Oriente de Colombia, damos, sin haber alcanzado a socializar con toda nuestra comunidad organizada de la región, una lectura rápida de lo que significa para nosotros el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Santo Domingo. Primero, nosotros sentimos, como organizaciones sociales, sentimos aires de satisfacción al ver culminado por lo menos en una buena estatura un trabajo que desarrollamos en materia de derechos humanos, de defensa de la vida y sobre todo de lucha contra el olvido como principal elemento para la impunidad en Colombia. Entonces creemos que es muy importante que el fallo de la Corte haya hecho que haya sido emitido dando la razón a las víctimas y a las organizaciones sociales y derechos humanos que venimos impulsando o buscando la verdad en el caso. El Estado colombiano hoy en día ya prácticamente podemos decir él no es un supuesto, sino que es un culpable del bombardeo a Santo Domingo donde murieron las víctimas que señalaba la compañera Alba.
En segundo lugar, para nosotros es fundamental que este ejercicio de justicia internacional se haya emitido en el orden que ha salido, en el sentido de que nos permite posicionar nuestro trabajo en defensa de los derechos humanos en un buen atril a nivel de esa discusión que se tiene en América Latina y en el mundo, principalmente también en Colombia. Es un reposicionamiento a nivel regional, a nivel nacional e internacional, el ejercicio que ha emitido la Corte. En tercer lugar, para nosotros es muy importante porque siempre de lo de Santo Domingo se le ha hecho una mentira al mundo por parte del gobierno y los estamentos incluso de justicia de este país, y se ha señalado a las víctimas como guerrilleros e incluso los niños, y ahora pues sale a flote una verdad y eso va en camino a la dignificación de nuestras víctimas. El cuarto elemento es que nos sirve a nosotros como un ejemplo para otros pueblos de Colombia y otros pueblos de América Latina, para que no desfallezcan en la búsqueda de la verdad como principal elemento, alcanzar la justicia y la equidad. Una pregunta, ¿usted cómo recibe esta decisión de la Corte Interamericana respecto de lo que ha pasado con los responsables aquí en Colombia? ¿Usted cree que eso sigue la impunidad, lo que pasa respecto a los responsables? Pues con respecto a los responsables, la Corte falló dando el favor a nosotros las víctimas, condenando a unos culpables, los cuales no, en estos momentos ha habido una resolución para ellos, pero los cuales estas personas nunca han estado privados de su libertad. Entonces, en cuanto a eso, nosotros esperamos que a raíz del fallo de la Corte, estas personas vayan a cumplir sus condenas en una cárcel. Es lo que esperamos nosotros las víctimas. ¿Más preguntas? Camilo Reynoso de Notimundo, en cuanto a las indemnizaciones y remuneraciones económicas, ¿cómo la Corte qué dijo al respecto? La Corte, en cuanto a remuneración económica, se tiene ya, el Estado colombiano hizo una parte de una indemnización, entonces a base de eso hubieron unas familias que no entraron en esa indemnización. Sobre esto que ratifica la Corte, ellos entrarían a ser parte de esa remuneración económica. ¿De cuánto estamos hablando? La Corte establece un criterio flexible. La Corte dice debe ser el Estado colombiano el que determine cuáles son las indemnizaciones de acuerdo con la jurisprudencia sostenida del Consejo de Estado. Esta es una sentencia diferente a las otras, porque en este caso, como ustedes saben, la mayoría de las víctimas ya habían acudido a la jurisdicción contencioso administrativa. Este no era un caso en busca de indemnizaciones, este era un caso en busca de justicia, y por eso esa es la principal virtud de este caso, que la discusión de indemnizaciones o de otro tipo de reparaciones no es el centro de la discusión. La Corte dice, la Corte ya indemnizó a algunas familias, faltan otras tantas por indemnizar y el Estado debe hacerlo. Todas las víctimas que no han sido indemnizadas a nivel interno, debe hacerlo el Estado ahora a partir de este fallo. ¿Cuál es la situación de las víctimas y los sobrevivientes actual, ¿no? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está la gente? Los sobrevivientes de las viven en Santo Domingo todavía. A raíz de la masacre ocurrida en Santo Domingo hace 14 años, como no es un secreto para nadie, la mayoría de la población se desplazó de Santo Domingo hacia las cabeceras municipales, Fortul, Saravena, pero siempre hemos estado en un constante batallar. A raíz de eso, nos sentimos pues satisfechos, como ya el compañero lo dice, sobre el caso de la Corte, que está inculpando al Estado colombiano como efectivamente es. Quedó plenamente establecido, digamos, en el fallo de la Corte que lo que produjo realmente la muerte de todas estas personas fue el uso de las bombas de tipo cluster. Sí, señor, efectivamente. La Corte hace un análisis de todas las pruebas que se han producido a nivel interno. Entonces recoge las pruebas periciales, las pruebas técnicas, tanto los experticios que se hicieron a nivel nacional del CTI Medicina Legal, pero también el experticio del FBI. La Corte pondera todas estas pruebas con la versión sostenida por la agencia estatal ante la Corte y establece que mientras unas están respaldadas por decisiones judiciales,
las otras son simplemente una versión que de hecho fueron descartadas en los procesos internos. La Corte dice, este no es un tribunal penal, luego esos argumentos que ya fueron debatidos en el orden interno deben ser desvirtuados, dándole preponderancia a las decisiones judiciales de primera y segunda instancia a nivel penal que ya establecieron la responsabilidad de la Fuerza Aérea. Igualmente hace un análisis de las pruebas de los videos aportados para concluir que digamos, no existe duda sobre el origen de este dispositivo clúster de la explosión. La Corte dice claramente fue este dispositivo lanzado por la Fuerza Aérea el que causó la muerte de 17 personas y 27 más que resultaron heridas. Luego, las versiones contrarias no tienen ningún asidero jurídico. Dice, apoyándose en las decisiones de instancia penales, es absolutamente increíble, imposible, contrario a toda lógica, que a pocas horas de ocurridos los hechos, todas las víctimas de una población se pongan de acuerdo sobre la manera de cómo ocurrieron los hechos. Y señala la Corte que mientras las versiones de los acusados tienen inconsistencias, las de las víctimas son totalmente coherentes. Estamos hablando de aproximadamente 30 testimonios coherentes entre sí de personas que no se encontraban en el mismo lugar porque varias de ellas rindieron en declaración en diferentes poblaciones y la Corte, por tanto, le da total validez a las versiones de las víctimas y no a la de los victimarios. ¿Cuál fue el interés de, cómo ven ustedes, la lectura de ustedes sobre la tesis del Estado frente a la masacre, ¿no? Que fue una bomba de la escuadra? Frente a esta pregunta nosotros decimos que son 14 años de lucha, ¿cierto?, de las víctimas, del movimiento social organizado y del pueblo en general, porque el Estado ha venido recurriendo a toda suerte de artimañas para tratar de que el crimen quede en impunidad y para tratar de establecer de que no fue responsabilidad del Estado colombiano. Y una de las tesis que ha planteado fue precisamente esa a la que su merced se refiere, en el sentido de que habría sido un artefacto escondido en un carro que supuestamente las FARC habría dejado, lo que causó los daños a las víctimas, lo que causó las muertes. Pero el fallo lo que hace es, una vez más, ratificar que efectivamente está probado la responsabilidad del Estado colombiano. Fue el Estado colombiano, fue el dispositivo tipo clúster, una bomba de racimo, lo que causó la muerte de las 17 personas, entre ellas los 7 niños, fue ese dispositivo clúster lo que causó el daño en las viviendas y fue ese dispositivo clúster y los ametrallamientos posteriores lo que causaron el desplazamiento de la totalidad de las personas y familias que vivían en el caserío. Eso está aprobado para la Corte Interamericana. Y también ha dicho la Corte, este fallo hace parte de la reparación integral. Es decir, que es el momento para que el Estado, que ya fue condenado, deje de estar revictimizando a las víctimas diciendo que no tuvo responsabilidad, porque eso hace parte del fallo también, es decir, entender al fallo como una parte de la reparación integral, en el sentido de que se sepa esa parte de la verdad, que ya las víctimas habíamos venido diciendo. Igualmente la Corte hace un análisis de los fundamentos de la defensa del Estado. ¿Cuál era el fundamento de la defensa del Estado? La sentencia expedida en enero del año pasado por un juez de Arauca. La Corte dice, el Estado hoy no puede sostener esta versión. Dice, durante 11 años el litigio del Estado se basó en otras decisiones judiciales. Hoy no puede, voy a presentarlo en términos coloquiales, sacar de la nada una sentencia. Y la Corte hace un análisis de la sentencia. Dice, en todo caso, esta sentencia de Arauca es producto de un proceso que no se refirió a la masacre de Santo Domingo. Luego, no puede ser tenida en cuenta por esta Corte, primero por extemporánea y en segundo lugar porque no se refiere a los hechos de la masacre. Entonces, la Corte desestima que era el fundamento de la argumentación del Estado colombiano y en todo caso es un llamado muy fuerte al Estado colombiano, porque le dice que esa actuación, presentar en este momento esa sentencia como fundamento de su argumentación, es una actuación de mala fe que atenta contra los principios de seguridad jurídica y equilibrio procesal que debe guiar el litigio ante el sistema interamericano. Entonces, nosotros creemos que la Corte hace un llamado muy fuerte al Estado colombiano de manera indirecta para que revise su estrategia de litigio. ¿El Estado se defendió mal? El Estado se defendió mal. El Estado se defendió no sobre la base de defender al Estado, que es justamente lo que debería hacer, que es defender sus autoridades judiciales, las decisiones internas. El Estado lo que hizo fue replicar a nivel internacional la defensa que habían asumido los victimarios a nivel interno. Esas argumentaciones ya habían sido desestimadas
a nivel penal por el juez que conoció en primera instancia, por el tribunal en segunda instancia, y igualmente desconoció los principios que rigen el derecho internacional. La Corte dice no puede actuar de esa forma, y esa actuación de mala fe pues tiene consecuencias. Inicialmente se habló de la participación de pilotos norteamericanos, ¿hay algo al respecto? No, la sentencia no se refiere a ese aspecto, sin embargo, como se mencionaba al comienzo, la Corte establece que el Estado debe seguir investigando. La Corte se basa en las decisiones judiciales a nivel interno, pero no exime al Estado de la responsabilidad de seguir investigando hasta establecer la totalidad de los responsables. Nosotros creemos, tanto las organizaciones como las víctimas, que debe auscultar la responsabilidad de entidades privadas como coautores o corresponsables de la masacre y de otras violaciones a derechos humanos en el departamento de Arauca. De hecho, creo que está probado en los procesos, ¿cierto?, la intervención de este avión Skymaster, perteneciente a la empresa Airescan, que era una empresa contratista de la transnacional Oxy. Eso no se discute hoy en día en los procesos de la legislación interna. Pero como dice la doctora Yomar, sí, la Corte lo que hace es llamar al Estado a que todas esas investigaciones que todavía siguen en curso internamente se terminen. Y yo creo que una forma del avance de esas investigaciones es que debe ser vinculada la transnacional Oxy para que explique también esa presencia que está aprobada y que no se discute de ese avión desde donde se dieron las coordenadas para el lanzamiento de la bomba tipo racimo. En la sentencia también se habla de un acto público donde se debe pedir perdón a las víctimas y han esperado mucho tiempo quizás para que también se haga esto. Y a veces el Estado, el gobierno, dependiendo de cuál sea, por medio de estos actos públicos ha vuelto a revictimizar a esas víctimas porque los ha hecho de manera que las víctimas no esperaban. ¿Qué esperan ustedes o cómo esperan ustedes que sea este acto público? Pues este acto público, nosotros las víctimas siempre lo hemos manejado que sea en Santo Domingo, en el caserío, que el Estado colombiano haga presencia allá y reconozca públicamente la masacre que hicieron en Santo Domingo y pidan perdón a nosotros las víctimas y a todo y al departamento. Para las organizaciones sociales también es de vital importancia que el gobierno de Colombia, en nombre del Estado, reconozca públicamente en Santo Domingo el hecho, porque así como el Estado y el gobierno del entonces y siempre, y el de siempre ha negado la culpabilidad o la responsabilidad dentro de la masacre, nosotros como región estamos reclamando, habíamos reclamado eso, y la Corte a buena hora lo ordena para que el gobierno de Colombia haga presencia en algún lugar, ojalá sea en Santo Domingo como lo queremos, y delante de la comunidad se reconozca la culpabilidad que siempre se ha negado. También para agregar esa partecita, como respuesta a la pregunta donde decían el Estado no se defendió bien, además de no defenderse bien, mintió profundamente. El pasado de Santo Domingo, pues así ya se conoce. ¿Cómo se imaginan ustedes que va a ser el futuro de ustedes allá? Albita, sí. Pues el futuro de la comunidad de Santo Domingo, pues igual a raíz de este fallo no va a ser igual que antes. Siempre van a las personas, nuestros familiares que murieron allí, no los vamos a tener, pero va a haber va a haber allí en Santo Domingo una muestra de que las cosas, sí, de que las personas que quedamos lo trabajamos, llevamos este proceso hasta las últimas instancias y se logró. Entonces, a raíz de eso, pues esperamos que nuestro futuro pues ya sea un poco mejor. A través de estos años de investigaciones, las víctimas o las comunidades han recibido hostigamientos y amenazas de parte de los militares. Pues es un batallar ya de demasiado tiempo. A raíz de que salimos heridos en este bombardeo, hemos estado en constante batallar. Ha sido una pelea como el de David Goliat, y al final hemos salido vencedores. A raíz de esto, pues sí, hemos estado estigmatizados por parte del gobierno
en algunos casos por las heridas, por las secuelas que hay en nuestros cuerpos. En muchos retenes nos paran, ¿qué le pasó? No, que esta es guerrillera, que esto es esto, que a dónde le pasó. Incluso en mi caso, yo soy maestra, me han ido a buscar a mi escuela, a la fiscalía, con gente armada, y entonces eso lo pone a uno muy... Sí, he sentido miedo, y como lo he sentido yo, lo ha sentido la comunidad que vivió esto. Todas las personas. Sí. Otra muestra de que eso ha sido real, lo que dice Alba, es el encarcelamiento masivo de toda la dirigencia del departamento de Arauca, que hemos estado comprometidos con muchas cosas en materia de derechos humanos, pero específicamente con Santo Domingo 1. Y 2, el asesinato de 2 testigos presenciales, el caso del padre de Alba, Wilson García, y el compañero miembro de la Junta Comunal de Santo Domingo y testigo presencial, Ángel Chaparro Riveros, en el municipio de Tame. Entonces, esa es una muestra palpable de que ha habido represalia contra la comunidad, y que, por ejemplo, en Arauca, los altos mandos militares y algunos gobernadores, como el caso de Julia Costa Bernal, no han escatimado esfuerzo alguno para calificar tanto a las víctimas como a quienes estamos con la camiseta puesta en la defensa de los derechos humanos como terroristas. En ese sentido, ¿qué falta? ¿Qué le falta a este país? Si es la óptica del movimiento social, lo que decía Alba,